¿Cuánta agua se consume en Moscú? ¿Cómo se encuentra el problema en una red gigante de tuberías y se elimina cualquier fuga bajo tierra? ¿Cómo es que el agua residual llega a la planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Cuánto tiempo tarda el agua residual en volver a su limpieza de agua de río? Al límite, abastecimiento de agua. Si tratan de imaginar cuánta agua consume nuestra capital, entonces basta con que vean el río Moscú. En un día, en su canal, corre la misma cantidad de agua que se necesita para toda la megametrópoli, que es aproximadamente 3 millones de metros cúbicos. Y el flujo de este río está oculto bajo un complejo sistema de tuberías y colectores. Al igual que el sistema circulatorio humano, le da vida a una ciudad multimillonaria, y su fracaso conduciría a un verdadero desastre provocado por el hombre. Los residentes de la metrópoli reciben agua del río, ya sea del río Moscú o del río Volga. El Volga está conectado a la capital a través del canal de Moscú que va llenando todo el sistema de embalses a lo largo de su camino. De ahí, a través de los canales llega a las plantas de tratamiento de agua. Hay 4 de estas plantas en Moscú. A las de Rublev y del oeste llega el agua del río Moskva, donde se limpia y queda como agua potable, mientras que el agua del Volga llega a las plantas del norte y del este. 28 kilómetros después del embalse Ucha, el agua llega aquí, a la planta de tratamiento occidental. Aquí es donde hacen que sea potable. Ahora veamos cómo sucede esto. A pesar de toda la cascada de embalses donde el agua del Volga se acumula, se creó otro embalse de reserva, la planta de tratamiento de agua occidental, que es relativamente pequeña. Su longitud es de 1.300 metros y su profundidad es tan solo de 4. Pero si el suministro del canal occidental se detiene, esta podrá abastecer a más de 2 millones de personas con agua potable por un día más. La creación de esta planta se completó en los últimos 30 años del siglo pasado y a pesar de su edad, no solo la arquitectura de ese periodo ha sobrevivido, también las etapas principales de purificación permanecen sin cambios. Primero, el agua del río pasa a través de una serie de redes de hierbas para quitar restos grandes y pequeños, follaje, espinas y peces pequeños. Luego viene el tratamiento químico. Esta es la primera etapa del tratamiento químico. En una hora, más de 20.000 metros cúbicos de agua son tratados con químicos en esta mezcladora. Varios compuestos químicos complejos se encuentran en esta agua. Estos absorben impurezas que se unen a la superficie formando copos. Ahora es necesario removerlos y además se deben quitar los químicos del agua. Para hacer esto se deja reposar y después se filtra. De hecho, se hace pasar lentamente a una velocidad de 4 metros por hora a través de capas de arena. Después de esto, el agua es potable. Sin embargo, antes de que esta agua se envíe a la ciudad, es clorada y además es mandada al laboratorio con más de 180 indicadores. Cuando no estábamos preparados para hacer este programa, planeamos tomar muestras directas en el canal frente a la estación de tratamiento de aguas, pero resultó que no era necesario hacer esto, porque en este laboratorio químico bacteriológico hay tuberías que vierten agua directamente del estanque y de todas las etapas de purificación del agua hasta la última etapa. ¿Pueden ver la diferencia? Vamos a revisar qué tan diferente es el agua del río del agua del grifo. Elena, dinos, ¿se puede ver a simple vista que esta agua tiene un tono amarillento y que esta otra es completamente transparente? ¿En qué se diferencia esta agua del agua del grifo? Bueno, tiene sustancias orgánicas. Aquí están todos los metales que contienen. Son suspensiones de origen natural, son compuestos de arcilla. Por lo tanto, todo esto se debe retirar del agua antes de consumirse. El que esté clorada es una señal de alto para todas las personas que dicen que no se debe beber agua del grifo. Si no podemos sentir la presencia de cloro en el agua, entonces no se garantiza su fiabilidad sanitaria. Y seleccionamos una muestra para usted. ¿Podemos probarla ahora mismo? ¿Es posible?
La prueba de cloro residual. Sí, por supuesto. Agregamos potasio yodado. El potasio yodado lo agregamos como una defensa para mantener el pH medio y aparece el color amarillo. Como podemos ver. Sí, exacto. Y este es el equivalente de cloro en el agua. Después agregamos otro indicador, almidón, que tiene una fuerte coloración que nos dice si el agua tiene cloro. Hasta ahora. Agregamos el titulador, que solo entra en contacto con el cloro en la muestra del agua. Juzgando el contenido en milímetros que tomamos para la titulación, podemos decir que el cloro residual es de 1.1 en el agua potable. ¿Y cuál es el estándar para agua potable es de 0.8 a 1.2 miligramos por litro. Oh, entonces esta agua está completamente bien. Sí, su calidad es completamente normal. El agua puede tardar hasta un día en llegar a las viviendas. Y si no fuera por el hipoclorito de sodio, que se agrega antes de enviarla, una epidemia se produciría en la ciudad, ya que este no permite que en las tuberías se desarrollen microorganismos en el agua potable almacenada. Pero el sabor del agua y su utilidad también depende del estado de las tuberías de la ciudad. Rusia ocupa uno de los primeros lugares, no solo en la longitud de sus redes, sino también en su deterioración. Los 12.000 kilómetros de tuberías y el sistema de servicios públicos son responsabilidad de Mosvodokanal. ¿Cómo pueden manejar esta gigante infraestructura? Esta es la oficina central de despacho de Mosvodokanal. Toda la información sobre la operación de la red se concentra aquí. También se coordina el trabajo de los equipos de emergencia en caso de averías, y solo 4 personas se encargarán de este enorme número de tareas. Los números en las múltiples pantallas muestran información comprensible sobre la operación de todo el sistema. De acuerdo a estos valores, los despachadores pueden determinar el lugar del accidente y cambiar la cantidad de agua a través de toda la red de miles de kilómetros. Bueno, con presionar un par de teclas también pueden cancelar el suministro de agua de un área entera, pero normalmente nunca llega a este punto. Hola. Sí, verá, tenemos una desviación en el área de Chertanovo. ¿Han notado alguna falla o fuga en las calles o en alguna parte? ¿No? Entonces enviaremos un equipo a la dirección de Chertanovskaya 30. Revisen todas las instalaciones cercanas y reenvíen la información. En la calle Chertanovskaya, en una de las autopistas, la presión cayó. Sin embargo, los residentes no lo habían notado. El suministro de agua cambia inmediatamente a la rama de reserva de la tubería. Un equipo de especialistas es enviado a revisar la emergencia. Acompañaremos al equipo de emergencia de Mosvodokanal a enfrentar el siguiente reto. ¿Qué pudo haber causado el accidente en Chertanovskaya? Ustedes, según lo entiendo, son como las fuerzas especiales de la compañía del servicio de agua, ¿no? Se podría decir que sí. Las tuberías normalmente se averían principalmente debido a su deterioro, o más bien es por daños externos. Los constructores pueden romperlas con la excavadora. Perforan las tuberías y es lo que produce un accidente. Y en consecuencia pueden presentarse grietas que con el tiempo presentan fugas. En el lugar, resultó muy fácil llegar a la tubería afectada. Pero el pozo estaba inundado por el agua de deshielo. Primero se tuvo que bombear el agua. En todos los vehículos de emergencia llevan una bomba de agua para estos casos. Después de que se logre el acceso a la tubería, es posible determinar la causa del accidente, y esto no lo hace una persona, sino un telerobot autopropulsado. El operador lo controla desde el auto y recibe las imágenes de la cámara en tiempo real. El telediagnóstico les permite no solo determinar el lugar de la fuga, sino también la causa, y hacerlo inmediatamente sin excavación. En las imágenes vemos que hay una pequeña grieta. Así que con esto, básicamente, ¿pudieron determinar el lugar donde se encuentra la avería? Sí, tenemos el lugar exacto. Ahora procederemos a excavar y soldar la grieta para eliminar la fuga, y con esto se solucionará el problema. Las grietas son resultado de la corrosión de las tuberías. También son agujeros por los que el agua sale. Las tuberías de agua en nuestro país consisten en 90% de tuberías de metal y la mayoría necesitan ser reparadas e incluso reemplazadas.
Y este es otro método que les permite realizar las reparaciones programadas y las reparaciones de emergencia sin excavaciones extensas. Stanislav, cuando hay necesidad de cambiar las tuberías, pero no es posible porque hay edificios, caminos u otras instalaciones, si no hay posibilidad de excavar un agujero grande para remover la tubería, ¿tienen algún método para hacer todos esos trabajos posibles? Sí, tenemos un método para hacerlo sin abrir la tubería. Consiste en rociar un recubrimiento por dentro, lo que restaura la superficie interna de la tubería. Después de que se aplica el recubrimiento de polímero, supongo que ya no es posible que haya corrosión en la tubería. No, se detiene completamente, porque el recubrimiento evita que el agua lo toque y la superficie. El polímero de secado rápido no solo le regresa su calidad a las viejas tuberías, sino que también hace que sean durables como las nuevas de polietileno. Una de las etapas más difíciles acabó. La manguera por la que se van a meter los componentes del polímero ya se insertó en la tubería y ahora la máquina se conecta en un extremo y pasará por toda la tubería para rociar el polímero. El robot entra por un extremo y sale por el otro extremo de la tubería de la sección reparada. El carrete gradualmente va recorriendo la manguera y lleva el carro a través de la tubería. El polímero de 2 componentes y el aire comprimido es llevado a través de la tubería. El aerosol gira a 10.000 revoluciones por minuto. Al pasar por la mezcladora, los componentes del polímero se mezclan y es rociado por un cono a las paredes internas de la tubería. La polimerización tiene lugar en 8 segundos. Gradualmente, al moverse por la manguera, el dispositivo va dejando una cubierta completa e impenetrable que cubre toda la corrosión, las grietas y otros daños en las viejas tuberías de metal. ¿Y cuánto puede durar una tubería después con el recubrimiento? Hasta 50 años. Al límite. Pruebas. Las ciudades modernas no solo crecen en amplitud, sino en altura. Y la construcción de los edificios altos son otro reto para los especialistas del agua. Para llevar agua a varios pisos, la diferencia de presión entre el primero y el último piso en un rascacielos será colosal, y esto puede causar la ruptura de las tuberías. En este complejo residencial en Vorobiovo-Gori hay varios edificios de gran altura. Los principales servicios públicos de todas las casas se concentran en la subestación de calefacción central. Alexander, entiendo que este es el CHS y es único no solo en Moscú, sino en las regiones cercanas. Es una de las más grandes en Moscú. ¿Y cuántas personas viven aquí ahora? En promedio viven alrededor de 5.000 personas en el complejo, pero el CHS abastece a más de 20.000 personas. Sí. Es una gran población de una gran ciudad. Y en el complejo hay edificios de 43 pisos. ¿Cuál es la complejidad de las tareas de ingeniería que se presentan ahí? La cuestión en la que hay que trabajar es la retención de presión, el mantenimiento. En el piso de arriba resulta que tenemos que manejar una presión de 3 o 4 atmósferas. Es decir, que aquí en la planta baja donde nos encontramos, la presión operacional que se maneja es de 20 atmósferas. 22 o 23. El rascacielos de 43 pisos está dividido en 3 zonas, cada una aproximadamente de 45 metros de altura. Cada zona tiene su propia estación de bombeo. La unidad más poderosa suministra a los pisos superiores. Es capaz de formar una columna de agua de más de 200 metros de altura. La presión máxima con la que sale el agua del sótano es de 23 atmósferas. Conforme van pasando las secciones disminuye gradualmente, pero gracias a los reguladores en cada piso, el agua se suministra a los departamentos con una presión no mayor a 4 atmósferas. Si fuera con un valor mayor, se ocasionaría un rápido desgaste en la tubería.
Los proveedores de los servicios públicos de los rascacielos, al igual que las tuberías que los sirven, siempre están en buen estado, porque un funcionamiento incorrecto puede causar pérdidas de presión y como resultado golpes de ariete, roturas de tuberías e inundación de los apartamentos. La rotura de tuberías siempre es un serio problema, por lo tanto al diseñar las tuberías principales de agua y las domésticas, siempre hay una reserva importante de presión. Para las tuberías que usamos en nuestras casas es de 16 atmósferas, y ahora con nuestro director de efectos especiales, Leonid, trataremos de averiguar cuál es la presión máxima que soportan las tuberías de poliestireno y de acero. Bueno, para ser más precisos, vamos a averiguar a qué presión estallan. Sí, claro. Tenemos un manómetro, un compresor de alta presión, y ahora llenaremos estas tuberías con agua, bueno, para poder minimizar en lo posible los daños. Trataremos de reventarlas. Reventarlas. Ya está. Bien. Quitamos el sobrante. Sí. Dime, por favor, estas son las conexiones, son las soldadas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Polietileno. Son tuberías de polietileno, con soldadura especial. ¿Y estas conexiones son más fuertes que la tubería? Sí, son más fuertes que una tubería, completamente Bien, cierto. entonces esto no será un punto débil en el No experimento. debería serlo, pero lo revisaremos. Entonces, se calculó que se usará Sí, esta manguera. esta manguera está diseñada para más de 300 atmósferas. Tenemos una cámara pequeña que grabará las lecturas del manómetro y podremos determinar con precisión a cuántas atmósferas esta tubería... Bueno, vamos a ver lo que sucede. ¿Sí? ¿Nos vamos? Sí, vámonos. La tubería de polipropileno no reforzado explotó a una presión de 93 atmósferas. ¿Esperabas esto? No. Honestamente, yo tampoco. Ahora haremos la prueba a la tubería de acero a alta presión. Y esta para mí me parece más peligrosa por los pequeños fragmentos que salieron volando de la tubería de plástico. ¿Vamos a verter el agua? La tubería está llena. Hay un pequeño problema. El manómetro que usamos está diseñado para 100 atmósferas y la tubería de plástico estalló casi en su máximo valor, pero el compresor puede bombear hasta 225 atmósferas. Aún podemos tener esperanzas, ¿verdad? Sí. El manómetro alcanzó su máxima lectura. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos estallar la tubería de acero. Leonid, después de todo, nuestro medidor llegó a su máxima Nuestro lectura. compresor tiene válvulas de seguridad a las 225 atmósferas, así que funcionó. Por lo tanto, el compresor bombeó 225 atmósferas en ese tubo. El margen de seguridad de las tuberías de agua, bueno, para ser honesto, me sorprendió. A mí también. Pero esta resistencia heroica no es muy necesaria en las tuberías del desagüe. El flujo normalmente es por gravedad bajo tierra. Sin embargo, la idea de posibles fugas es mucho más grave. Porque en estos casos la seguridad ambiental de los residentes de la ciudad está en juego. Ahora realizaremos un experimento muy complicado. Queremos rastrear el camino de las aguas negras a través del sistema de desagüe en Moscú. Tenemos 5 de estos sensores. Cada huevo es de hecho un dispositivo electrónico muy complejo. En cada uno hay un rastreador satelital y un módulo GSM que enviará datos directamente a la Internet. Y ahora en este mapa podemos ver la posición de nuestros 4 huevos. Podremos rastrear sus movimientos, bueno, hasta que aparezcan en la superficie, y ahora enviaremos todos los huevos al desagüe. Simplemente vamos a arrojarlos por el excusado en un apartamento común en Moscú.
Algunas horas después de que arrojamos los sensores al excusado, uno de ellos empezó a enviar señales en el área de Yausa. ¿Las aguas residuales aún desembocan en el río? Juzgando por las coordenadas satelitales, este es el lugar exacto donde apareció uno de los sensores. Resulta que aquí es un lugar para derretir nieve y ahora vamos a tratar de encontrar nuestros sensores en alguna parte. Esperemos tener suerte. Alexi, ¿de dónde viene este distintivo olor de aguas residuales? Bueno, para derretir la nieve se usa el calor del desagüe urbano, así que de ahí es de donde viene el olor. ¿La nieve cae directamente en las tuberías del desagüe? Llega al embalse de nieve derretida, que también recolecta agua de los colectores del alcantarillado. Y aquí es donde se mezclan. Debido al calor de las aguas residuales, se derrite la nieve. Además, la mezcla del agua residual y la nieve descongelada pasan a la trampa de arena, donde ocurre la sedimentación de las partículas. El agua sin impurezas se desvía al sistema de alcantarillado. Después va a la estación de limpieza. Aquí, en el punto para derretir, una parte del agua del desagüe sale brevemente a la superficie. Y aparentemente, en ese momento, uno de nuestros rastreadores se las arregló para enviar las coordenadas antes de que se quedara atrapado en la trampa de arena o seguir su viaje aún más lejos. Bueno, parece que tendremos que soportar el hecho de que nuestro rastreador satelital no aparecerá aquí. Pasaron varias horas para que llegara del excusado hasta la planta de tratamiento de aguas residuales y los otros dos sensores no nos hicieron esperar. Los últimos datos que recibimos de nuestros rastreadores satelitales venían de aquí. Aquí está la primera etapa del tratamiento de aguas residuales. Es decir, toda la basura grande se remueve del sistema de drenaje, por lo que se obtiene este resultado. Un excelente olor. Las aguas residuales se filtran aquí a través de rejillas, donde los trapos, papeles y residuos de la cocina son separados y colocados en la cinta transportadora. Lo más probable es que nuestros sensores queden atrapados en esta etapa y aparentemente, junto con otra basura, ya cayeron en la prensa. Los residuos aplastados se eliminan en el vertedero. Bueno, los desagües pasan a través de las trampas de arena y después son enviados aquí, a los tanques de sedimentación cerrados. Después comienza el tratamiento biológico del agua. En estos estanques airados, las bacterias descomponen los contaminantes orgánicos, purificando el agua. Lo que en la naturaleza tarda semanas, aquí ocurre en cuestión de horas. Se logran las condiciones más favorables para crear microorganismos. Luego pasan a otros tanques de sedimentación donde el agua es separada de las bacterias, y aquí ya se considera prácticamente nueva. Para comparar, vamos a mostrarles el agua del grifo, esta agua que bebemos y nuestra agua purificada. La calidad de agua que obtenemos después de la purificación. Como verán, el agua del grifo no es diferente a la otra. Son similares. Lo más importante aquí es que es diferente a esta agua, Sí. ¿cierto? En la última etapa del tratamiento, el agua del desagüe tiene un color verde veneno, pero este no es resultado de ninguna acción química. Más de 6,000 de estas lámparas de cuarzo se instalan en 17 canales debajo de mí para completar la etapa de limpieza del agua residual. La luz ultravioleta elimina toda la flora patógena. Diciéndolo de forma más sencilla, desinfecta el agua. Extrañamente, la luz ultravioleta más poderosa mata las bacterias y no causa la más mínima incomodidad a los peces pequeños. Aquí comen, viven, se reproducen, lo que nos permite calificar la pureza del agua. Bueno, es hora de que el agua residual regrese a la naturaleza. Sin esta acción, el cauce más bajo del río de Moscú se hubiera reducido casi en un tercio. Las aguas residuales tardan casi 14 horas en pasar por todas las instalaciones de tratamiento para que a través de este canal regresen al río de Moscú. Y vale la pena señalar que el agua aquí es química y bacteriológicamente mejor que el agua del río. Sorprendente. Debido a las características territoriales y climáticas de nuestro país, la sed no es una amenaza, pero el equilibrio del agua es fácil de romperse. El agua no solo da vida, sino que también puede traer muerte.
Nuestra actitud hacia el agua en todas sus etapas debe ser cuidadosa para poder evitar serios problemas en el futuro.